Una viuda sin fortuna llega al puerto de Santander con su hija enferma y un pasado que se niega a morir. Frente al hambre y la desesperanza, Selma Aranda debe tomar una decisión que cambiará su destino para siempre. Servir en la mansión del duque Adrián de Montelirio, un hombre encerrado entre la culpa, el silencio y un secreto que los une más de lo que imagina. Así comienza una historia de redención, orgullo y amor imposible, donde cada mirada puede ser un perdón y cada palabra una herida. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Y crees tú que el amor puede sobrevivir al peso del pasado? Santander, costa norte de España, invierno de 1881. El viento arrastraba la humedad del mar hasta las callejuelas empedradas del puerto, mientras una niebla densa se mezclaba con el olor a sal y carbón. Los barcos atracados crujían con las olas, y las gaviotas sobrevolaban los techos bajos de las tabernas como si buscaran migajas de una historia que el mar aún no había terminado de contar. Selma Aranda descendió de la diligencia con su hija Lucía tomada de la mano. Iban vestidas con ropas oscuras, gastadas por el viaje y por los años de penuria. La niña, de apenas 7 años, arrastraba un pequeño bulto de tela que contenía su único vestido limpio y un muñeco de trapo sin ojos. Selma, por su parte, llevaba el cabello recogido con firmeza bajo un pañuelo, y su capa marrón, raída en los bordes, apenas la protegía del frío que se filtraba hasta los huesos. Su rostro mostraba el temple de una mujer que había dejado de llorar hacía tiempo, pero cuyos ojos no habían olvidado cómo hacerlo. Habían dejado atrás Cádiz con el corazón roto. El naufragio que se llevó a Esteban, su esposo, fue tan cruel como inesperado. En pocas horas, Selma pasó de ser costurera respetada y esposa de un carpintero de barcos a viuda sin techo ni sustento. Las puertas se cerraron una a una. Los familiares dieron la espalda y las promesas de ayuda se evaporaron como humo entre las ruinas de su dignidad. Solo una conocida de juventud, doña Matilde, les ofreció un cuarto estrecho sobre su taberna en Santander. Allí, entre paredes húmedas y vigas torcidas, madre e hija intentaban reconstruirse. Las primeras semanas fueron de búsqueda incansable. Selma recorría las calles con un pequeño cesto de costura, ofreciendo arreglos a quien quisiera pagar con pan o monedas. Pero en un puerto acostumbrado al tránsito de viudas y huérfanos, la necesidad no bastaba para conmover. Cada negativa calaba más hondo. Lucía, pese a su fragilidad, intentaba sonreír. En las noches, abrazaba a su madre y le decía al oído que todo mejoraría, que Dios no olvidaba a las niñas buenas. Una mañana especialmente gris, doña Matilde le habló de una posibilidad. La mansión del duque de Montelirio buscaba personal. Había oído que necesitaban criadas para los pasillos interiores y alguien que ayudara en las habitaciones cerradas del ala este. Le ofreció escribir una carta de recomendación. Selma la escuchó en silencio, con el ceño levemente fruncido y las manos entrelazadas sobre el regazo. «Te niegas por orgullo», le dijo la mujer, «pero el orgullo no llena el estómago de tu niña. Prefiero barrer los muelles antes que servir en casa de un noble», respondió Selma con voz baja, firme. «¿Y si el destino te está poniendo esa puerta para salvarla?» Selma no respondió. Sabía que no era terquedad, sino instinto. En aquel mundo de salones fríos y escalinatas brillantes, las mujeres como ella no eran bienvenidas. Ser pobre era un delito que se agravaba al ser viuda, y más aún, si una intentaba conservar la dignidad. Pero el destino tiene formas crueles de poner a prueba lo que creemos inquebrantable. 3 días después, mientras caminaban por la calle alta, Lucía comenzó a tambalearse. El rostro se le puso blanco como la leche, y sus ojitos, siempre despiertos, se nublaron. Frente a una panadería, donde el aroma de pan recién horneado se mezclaba con el bullicio del puerto, la niña se desplomó. Selma la sostuvo antes de que golpeara el suelo, pero el peso muerto en sus brazos fue como una cuchillada en el alma. Varios curiosos se acercaron. Una mujer ofreció agua, otra señaló hacia la botica más cercana. Selma, con la voz quebrada,
Solo pudo repetir el nombre de su hija entre susurros. «Lucía, Lucía, mi amor, despierta». La niña abrió los ojos apenas un instante. Murmuró algo que sonó como «tengo frío» y se aferró al cuello de su madre. Fue en ese instante, con el corazón apretado entre la desesperación y el terror, que Selma comprendió lo que debía hacer. La dignidad no alimentaba. El orgullo no curaba la fiebre. Las palabras que había rechazado con firmeza se transformaron en ceniza sobre su lengua. Su hija necesitaba comida, un techo digno, una cama con sábanas secas. No podía seguir esperando milagros en una ciudad que no tenía piedad para los débiles. Esa misma tarde, Selma caminó hacia el barrio alto, donde se alzaba como un castillo rodeado de niebla, la mansión del duque de Montelirio. La calle que conducía a la gran residencia estaba bordeada de faroles antiguos y árboles desnudos por el invierno. Cada paso retumbaba como una sentencia. El portón de hierro forjado, coronado por una M dorada, se alzaba imponente. Del otro lado, se extendía un mundo ajeno, frío, severo, pero también lleno de pan, calor y medicina. Selma alzó la mano y llamó a la aldaba. 3 golpes secos. El eco dentro de la mansión pareció cruzar siglos de silencio. La puerta se abrió con un chirrido lento. Una mujer mayor, de rostro severo y cofia almidonada, la miró de arriba abajo. «¿Qué desea?», preguntó con voz firme. Selma sostuvo la mirada, con los ojos húmedos pero sin bajar la cabeza. «Vengo por el puesto, el de criada». La mujer asintió apenas, como si ya supiera que ese día llegaría. «Siga, el duque ha dado instrucciones de que se le reciba». Selma dio un paso al interior. La puerta se cerró a sus espaldas. Y con ella también lo hizo la vida que había tenido hasta entonces. La mansión del duque de Montelirio se alzaba sobre la colina más brumosa de Santander como un vestigio de otra era. De piedra gris y líneas severas, parecía más una fortaleza que un hogar. Las gárgolas en los aleros observaban en silencio el jardín invernal, donde los arbustos dormían bajo una capa de escarcha. Las ventanas eran altas y estrechas, como ojos vigilantes que no parpadeaban. Nada en aquella construcción sugería calidez o compasión. Selma cruzó el portón con paso contenido, sosteniendo a Lucía de la mano. Aunque había tomado la decisión por necesidad, su corazón no se sometía con facilidad. Dentro de su pecho, la dignidad seguía viva, aunque herida. La niña, vestida con su capa más limpia, miraba alrededor con curiosidad silente, sin soltar a su madre. Un mayordomo de rostro alargado y expresión pétrea las condujo hasta una antesala flanqueada por tapices opacos y un gran espejo enmarcado en bronce. Allí las dejó solas, anunciando que doña Eufrasia bajaría en unos minutos. La espera fue helada, tanto por la temperatura como por la sensación de ser juzgadas antes de ser vistas. Selma se mantuvo erguida, con las manos entrelazadas frente al vientre y la mirada fija en la alfombra. Lucía, sentada a su lado, apoyó la cabeza en el brazo de su madre. La puerta se abrió con lentitud. Entró una mujer de edad avanzada, de porte firme y movimientos precisos. Vestía de negro riguroso, con un delantal blanco perfectamente almidonado. Llevaba una cofia inmaculada que enmarcaba un rostro de facciones angulosas y ojos hundidos, oscuros como la brea. No necesitaba hablar para imponer respeto. «¿Selma Aranda?», dijo con voz baja pero cortante. «Sí, señora». «Soy doña Eufrasia, ama de llaves de esta casa. El duque me ha confiado la selección del personal. Aquí no se toleran errores, ni indiscreciones, ni lamentos. ¿Está usted dispuesta a obedecer en todo?» «Estoy dispuesta a trabajar con esmero, señora». «Eso ya lo veremos». La evaluación comenzó de inmediato. Doña Eufrasia la hizo dar una vuelta completa, inspeccionando su postura, la limpieza de sus uñas, la manera en que recogía el cabello. Luego interrogó con rapidez y sin afecto. Sabía bordar, planchar con carbón, hervir sábanas, limpiar cristales altos, encerar suelos con cera virgen. Selma respondió sin vacilar, sin titubeos. Estaba acostumbrada al trabajo duro. No temía ensuciarse las manos, pero tampoco permitiría que la redujeran a una sombra.
¿Qué sabe usted de las costumbres nobles?, preguntó la mujer con un destello irónico. Sé mantener la distancia, contestó Selma con calma. Lucía se había mantenido en silencio, pero al notar el tono de la conversación, se apretó aún más contra su madre. Sus ojos observaban a la anciana con una mezcla de miedo y curiosidad. Doña Eufrasia los notó, y algo en su mirada se suavizó por una fracción de segundo, aunque no dijo nada. La niña no puede quedarse en los corredores, murmuró finalmente. Dormirá conmigo donde me indiquen. Doña Eufrasia no respondió. Golpeó una campanilla de plata y el mayordomo apareció de nuevo. Antes de dar órdenes, alzó los ojos hacia la galería del primer piso. Selma no se había percatado, pero detrás de una baranda tallada en madera oscura, un hombre alto y de postura erguida observaba la escena. Vestía un batín de terciopelo oscuro y apoyaba ambas manos en el pasamanos. Su rostro, parcialmente oculto por la sombra, mostraba apenas una silueta angulosa y un mechón de cabello entrecano. Adrián, duque de Montelirio, había presenciado toda la entrevista. Había esperado que la mujer se doblegara, que suplicara o que dejara caer una lágrima. Pero Selma Aranda no lo hizo. Su silencio era más elocuente que cualquier súplica. En sus ojos no había sumisión, sino una especie de resignación altiva, como si hubiese aceptado la derrota sin ceder el alma. «Que se le asigne la habitación del ala de servicio oeste», ordenó el duque desde lo alto sin levantar la voz. Doña Eufrasia asintió apenas y repitió la orden al mayordomo, como si fuera suya. «Puede comenzar mañana. La jornada inicia antes del amanecer. Aquí no se pide permiso para descansar. No tolero enfermas ni holgazanas». «Lo entiendo». «Y no hable con nadie más de lo necesario». Selma bajó la cabeza en señal de respeto, pero sin sumisión. Era una mujer herida, no una derrotada. Tomó la mano de Lucía y la siguió por los corredores, como quien cruza el umbral de un mundo extraño. A cada paso, los ecos de sus botas resonaban sobre el mármol, como si la casa misma advirtiera su presencia. Las condujeron hasta un pasillo estrecho que daba al ala oeste, donde las paredes carecían de cuadros y el suelo estaba cubierto por una alfombra rala. La habitación asignada era pequeña pero limpia, una cama angosta, una mesa con jofaina, una cómoda de 3 cajones y una estufa de hierro fundido apagada. En un rincón, un catre para Lucía, junto a una manta gruesa y una silla de respaldo curvo. La niña miró alrededor en silencio y luego abrazó a su madre por la cintura. «¿Aquí viviremos?», preguntó en voz baja. «Por ahora sí», respondió Selma acariciándole el cabello. Esa noche, mientras la casa dormía, Selma se sentó frente a la ventana. Afuera, el viento golpeaba los cristales con insistencia. En la oscuridad, el contorno del jardín parecía un mar de sombras. Ella pensaba en Esteban, en el naufragio, en Cádiz, en todo lo que había perdido. Y también pensaba en el hombre que las había observado desde la galería sin pronunciar palabra hasta el final. Un duque no miraba a una criada. Un noble no se detenía en los detalles de una mujer viuda y empobrecida. Pero aquella mirada no había sido indiferente. Había sido otra cosa, algo que Selma no podía definir aún. Al día siguiente, comenzó su labor como criada auxiliar. Desde el amanecer hasta bien entrada la tarde, pulió candelabros, enceró pisos, retiró cortinas para su lavado y ayudó en la cocina con tareas menores. Nadie le dirigía la palabra más de lo indispensable. Las otras criadas la observaban como se observa a una amenaza. La cocinera, una mujer regordeta de temperamento ácido, murmuraba cosas al pasar. El mayordomo apenas asentía cuando ella lo saludaba. Selma, fiel a su promesa, no reaccionó. Trabajaba en silencio, con la frente alta y la espalda recta. Lucía permanecía en la habitación durante el día, entretenida con hojas y lápices que Selma había conseguido gracias a una antigua vecina. En las noches, le contaba historias inventadas sobre barcos que se convertían en nubes y marineros que dormían dentro de caracoles. La niña reía bajito, sin saber que su madre hacía magia para que no notara que el mundo real era menos amable. El segundo día, mientras subía la escalera principal cargando un candelabro limpio, Selma lo vio de nuevo.
El duque descendía por la galería con paso lento. Llevaba un bastón de madera oscura, no por necesidad, sino como accesorio de costumbre. Vestía una levita gris marengo y camisa blanca con cuello alto. Cuando pasó junto a ella, no dijo nada. Solo la miró. Fue apenas un instante, pero en ese instante, algo invisible se tensó entre los dos. Una cuerda de silencio, de algo que no tenía nombre, que no estaba permitido. Selma bajó la mirada. Adrián continuó su camino. En aquella casa, donde todo parecía inmutable, dos almas comenzaban a reconocerse desde la distancia, sin palabras, sin promesas, solo con la gravedad de lo no dicho. Y en las grietas del mármol, los secretos empezaban a respirar. La biblioteca de la mansión de Montelirio era una catedral del silencio. Estantes altísimos revestían las paredes de roble oscuro, cargados de volúmenes encuadernados en cuero, con letras doradas apenas visibles por el paso del tiempo. La luz de la mañana entraba tamizada por vitrales de tonos ámbar, lanzando reflejos sobre los suelos encerados. El aire olía a papel antiguo, a polvo refinado y a historia. Un ambiente solemne, casi sagrado, donde los criados solían entrar en puntillas, si es que entraban. Selma fue asignada a la limpieza de aquel recinto una vez por semana, tarea que requería delicadeza y extremo cuidado. Doña Eufrasia le entregó un trapo de lino especial y le advirtió que no debía mover ni un solo libro de su sitio. La orden era tajante. El duque era celoso de su biblioteca, tanto como de sus silencios. Aquella mañana, Selma se encontraba de rodillas frente a la estantería más baja, puliendo las molduras con esmero. Su cabello, recogido en un moño bajo, escapaba en mechones por las sienes, enmarcando su rostro serio y concentrado. Vestía su delantal oscuro y una blusa blanca que se entibiaba con el esfuerzo. Lucía dormía aún en el ala de servicio, agotada tras una noche de fiebre baja. Selma había velado su sueño sin cerrar los ojos, pero allí estaba, cumpliendo con su deber como si nada la quebrara. No escuchó los pasos sobre la alfombra, ni el leve crujido de la puerta al abrirse. Fue solo cuando se incorporó, con un libro en la mano que había caído, que lo vio. El duque Adrián de Montelirio estaba de pie junto al escritorio en completo silencio. Llevaba una levita negra sin adornos, camisa de lino impecable y una corbata de seda anudada con precisión. Sus ojos grises, de un tono claro casi invernal, se posaban en ella con una mezcla de sorpresa y algo más sutil, casi imperceptible: curiosidad. Selma se quedó inmóvil, el libro entre las manos, los dedos aún cubiertos de polvo. «Disculpe, señor», dijo al fin con voz baja, bajando la vista. «El volumen se resbaló. No lo dañé». Adrián no respondió enseguida. Caminó lentamente hasta el estante y observó el hueco donde el libro había estado. Era un ejemplar de encuadernación simple, sin título visible. Lo tomó de sus manos con suavidad, rozando levemente sus dedos en el intercambio. «Este libro no pertenece a esta sección», murmuró, más para sí mismo que para ella. Estaba fuera de lugar. Selma alzó los ojos confundida. ¿No era parte de la colección de historia? Estaba junto a las crónicas de los viajes coloniales. Él la miró entonces directamente, como si sus palabras hubieran desbloqueado una puerta que llevaba tiempo cerrada. «¿Sabe usted leer?» «Sí, señor. Aprendí de niña. Mi padre fue maestro rural». Adrián asintió lentamente. Su rostro permanecía impasible, pero algo en su mirada se suavizó. No era común que las criadas supieran leer, mucho menos que identificaran errores de clasificación en su biblioteca. Dio un paso atrás, dejando el libro sobre la mesa con delicadeza. «Puede continuar», dijo con tono neutro. «Pero tenga cuidado con esta sección. Algunos documentos son privados». Selma inclinó levemente la cabeza, más por reflejo que por obediencia. Cuando él se marchó, el aire en la sala pareció aflojarse. No fue hasta que la puerta se cerró que ella se permitió respirar hondo. Aún sentía la presión de su mirada en la nuca. Más tarde, mientras reorganizaba los volúmenes del estante superior, una hoja suelta cayó de entre dos libros de viajes marítimos. Era un trozo de carta, con el borde rasgado y tinta desvaída.
Parte del texto aún era legible. La embarcación partió con retraso. No alcanzó a entregarse la carta a la mujer que aguardaba en Cádiz. Si algo sucede, ruego que este testimonio llegue a sus manos. El resto estaba manchado, ilegible. El papel llevaba un sello lacrado quebrado y una inicial. M. Selma lo sostuvo entre los dedos con un presentimiento frío en el estómago. ¿Era casualidad? ¿O los ecos del naufragio que había destruido su vida también resonaban entre las paredes de aquella biblioteca? Guardó la carta entre las páginas del libro del que había caído, anotando mentalmente el título: Crónicas Navales del Cantábrico. No podía llevarse nada, pero tampoco dejarlo ahí como si no lo hubiera visto. Aquel día, en el invernadero, Lucía recibió una visita inesperada. Había salido con permiso hasta el jardín interior, donde las niñas del servicio a veces tomaban el sol. Selma, conmovida por la leve mejoría de su hija, le había pedido a una doncella de confianza que la vigilara un momento. Pero la niña, curiosa como siempre, siguió el sendero de las plantas enredaderas hasta un rincón donde el cristal del techo dejaba caer haces de luz sobre una butaca vacía y un banco de lectura. Allí encontró un libro abierto, con ilustraciones de animales. Lo tomó sin permiso y comenzó a pasar las páginas con cautela. Su carita se iluminó al ver el dibujo de un albatros en pleno vuelo. Comenzó a leer en voz baja, como si estuviera contándose el cuento a sí misma. ¿Sabes lo que es un albatros, niña? La voz era grave, pausada. Lucía alzó la vista y se encontró con el mismo hombre que su madre había visto horas antes. No se asustó. Tenía esa extraña confianza de los niños que no han sido heridos. Se puso de pie y sostuvo el libro entre sus manos. Es un pájaro del mar. Dice que vuela muchos días sin tocar tierra. Adriana sintió. Así es. Muy pocos lo han visto de cerca. Se aparece solo a los que se pierden. Lucía lo miró sin comprender del todo. Luego sonrió. ¿Usted se perdió? Él no respondió. La contempló en silencio. Había en los ojos de la niña una chispa familiar, como si hubiera visto esos ojos antes en otra vida. Le recordó a alguien, a una mujer, a un retrato sin marco. ¿Cómo te llamas? Lucía Aranda. Él asintió otra vez. Luego, como si algo invisible se quebrara dentro de él, caminó hasta el banco, tomó otro libro y se lo ofreció. Este tiene cuentos de lobos y montañas. Quizás te guste más. Lucía lo tomó con las dos manos, agradecida. ¿Puedo llevármelo? Por supuesto. Solo prométeme que lo cuidarás. Lo prometo, dijo la niña, y se marchó con pasos pequeños pero decididos, sin sospechar que acababa de derribar la muralla de un hombre que llevaba años sin permitir que nadie cruzara su sombra. Doña Eufrasia, que observaba desde la galería superior, frunció los labios con severidad. No era la primera vez que el duque mostraba interés por algo que no debía, pero esta vez era distinto. No era deseo ni distracción. Era otra cosa, algo que nacía desde muy adentro y que ella, como guardiana de esa casa, no permitiría florecer sin vigilarlo de cerca. Esa noche, cuando Selma se sentó junto a la cama de su hija, Lucía le contó lo ocurrido con la inocencia de quien no imagina que ha causado un terremoto. Era un señor muy elegante, dijo, pero hablaba despacio, como si le doliera. Selma la arropó en silencio. Algo en su pecho se removió. Una inquietud que no sabía nombrar. La carta, el libro, la mirada del duque. Todo comenzaba a entrelazarse en un tapiz de sombras y sospechas. Y en el fondo de su alma, una certeza nacía, frágil como la llama de una vela. Su llegada a esa casa no había sido una simple coincidencia. Algo del pasado la había llevado allí. Y el duque ya no era solo el amo distante de aquella mansión. Era un hombre que empezaba a mirar. Y Selma, aunque aún no lo entendía del todo, comenzaba a sentirlo. El cielo de Santander amaneció cubierto por un manto espeso de nubes cenicientas. El aire, húmedo y eléctrico, presagiaba lo inevitable. Las gaviotas no volaban ese día, y los árboles del jardín temblaban sin que nadie los tocara. La bruma, más densa de lo habitual, se colaba por las rendijas de la mansión como si buscara refugio en cada rincón frío de piedra.
Selma despertó con un nudo en el pecho que no sabía explicar. Lucía había pasado la noche agitada, con las mejillas encendidas y un susurro constante en los labios que hablaba de sueños incomprensibles. Aunque la fiebre parecía leve al alba, el brillo en los ojos de la niña no era el mismo. Selma la arropó con ternura, le humedeció los labios con agua y la dejó en la cama prometiéndole que volvería antes de que cayera la tarde. La jornada se inició con tensión. Las corrientes de viento comenzaron a golpear las ventanas con furia, y los primeros truenos retumbaron sobre las colinas a media mañana. Doña Eufrasia, siempre previsora, ordenó cerrar todas las persianas del ala norte y reforzar los marcos del invernadero. Las criadas corrían por los pasillos con candelabros, toallas y cubetas por si alguna gotera se atrevíase a traicionar la dignidad de aquella casa. Selma fue enviada al despacho del duque para ayudar a proteger los documentos de una filtración que comenzaba a amenazar la pared oriental. Cuando llegó, la sala ya olía a madera mojada y tinta derramada. Era una habitación amplia, de techos altos, revestida en roble oscuro y con una gran alfombra persa que bebía el agua sin protesta. Sobre el escritorio, decenas de papeles, libros abiertos y mapas estaban expuestos al peligro. Sin pedir permiso, Selma corrió a cubrirlos con un paño grueso y comenzó a trasladarlos con cuidado a un aparador. No se percató de que Adrián había entrado. El duque la observó en silencio durante un largo minuto. Llevaba una capa gris oscura y sus botas mojadas dejaban huellas sobre el mármol. Se acercó sin hacer ruido y solo cuando estuvo a su lado, ella se sobresaltó. «Perdón, señor, no quise tocar nada sin su autorización. El agua hizo lo correcto», interrumpió él con voz serena. Selma bajó los ojos pero no se retiró. Continuó secando con delicadeza los bordes de un pergamino que parecía antiguo. Sus manos, aunque endurecidas por los años de trabajo, se movían con la delicadeza de quien toca algo que duele. Adrián la observaba. Cada movimiento de ella tenía una precisión que no nacía de la obediencia, sino de la necesidad de preservar lo valioso. No lo hacía por él, lo hacía por respeto al conocimiento. «Ese mapa», dijo el duque de pronto, «fue trazado por mi esposa». Selma levantó la vista. Sus ojos se encontraron. «¿Ella dibujaba?», preguntó con suavidad. Era cartógrafa aficionada. Pasaba horas perfeccionando las líneas de las costas. Decía que el mundo debía medirse con paciencia, que cada trazo era una forma de comprender el alma de la tierra. Guardó silencio unos segundos. Luego, con un tono más grave, continuó. «Murió hace 5 años, en un naufragio». Selma sintió que el aire se le detenía en los pulmones. No preguntó detalles. No hizo gesto alguno. Solo asintió levemente, como si aquel golpe la alcanzara a ella también. Volvió la mirada al mapa, lo enrolló con sumo cuidado y lo colocó en una caja seca. «Lamento mucho su pérdida», susurró. Adrián la miró de nuevo. Su voz no tenía compasión ni lástima, solo una tristeza genuina, serena, que parecía entender sin invadir. Por un instante, el despacho quedó suspendido en un silencio denso, donde ni la lluvia ni el viento se atrevían a interrumpir. «Gracias por protegerlo», dijo el duque, y se marchó. Selma permaneció sola unos minutos más, sin saber si temblaba por la humedad o por lo que aquella conversación había removido dentro de sí. Había algo inquietante en ese hombre, algo roto, pero aún vivo, algo que ella no comprendía del todo, pero que la atraía con una fuerza que no sabía cómo detener. Cuando regresó al ala de servicio, el corazón se le desplomó. Lucía tenía la frente ardiente, las mejillas encendidas y un quejido constante en los labios. Una de las doncellas había intentado darle una infusión, pero la niña la había rechazado. Selma la tomó en brazos y la acunó contra su pecho, sintiendo cómo su cuerpecito ardía como si el fuego se hubiera encendido por dentro. Corrió hasta la cocina y pidió ayuda. Nadie supo qué hacer. Doña Eufrasia fue avisada, pero se mostró dubitativa ante la gravedad del cuadro. Entonces, sin pensar, Selma abandonó su lugar, cruzó los pasillos y subió las escaleras principales, decidida a buscar al único que podía ofrecer algo más que indiferencia.
Golpeó la puerta del despacho con fuerza, sin protocolo, sin miedo. El duque abrió él mismo, sorprendido por la audacia de aquella mujer. «Mi hija está muy mal», dijo sin aliento. «No sé si va a resistir». Adrián no preguntó más. Tomó su bastón, dio una orden rápida al mayordomo para que enviara un jinete por el doctor Rivas y descendió con ella. A su paso, el personal de la mansión se detenía en seco. Nadie comprendía por qué un duque se mezclaba así con el servicio, pero él no parecía ver nada más que a la niña enferma, tendida entre mantas. Se quedó junto a la puerta del pequeño cuarto mientras el cuerpo de Lucía se agitaba en espasmos breves. Selma le colocaba compresas húmedas, le hablaba al oído, le cantaba con voz quebrada. La lluvia golpeaba los cristales con furia. El viento sacudía las persianas como si quisiera arrancarlas. La tormenta afuera parecía un reflejo del caos interior que la madre vivía. El duque no entró, pero tampoco se movió. Se mantuvo firme junto al umbral, con el rostro endurecido, las manos crispadas y la mirada fija en el suelo. Cuando el médico llegó, empapado y jadeante, él mismo lo condujo hasta la habitación. Las horas que siguieron fueron largas, húmedas y llenas de incertidumbre. El doctor administró un preparado de corteza de sauce y hojas maceradas. Dijo que era fiebre tifoidea, pero en una forma incipiente, que si el cuerpo de la niña resistía la noche, habría esperanza. Selma se negó a dormir. Se sentó junto a Lucía, la sostuvo entre sus brazos y no apartó la vista de su rostro. De vez en cuando, al alzar la vista, encontraba la silueta del duque aún allí, en la penumbra, de pie, como un guardián silencioso. No pronunciaba palabra, solo estaba, presente, inamovible. Fue en uno de esos momentos que sus miradas se cruzaron. Selma, agotada, con los ojos enrojecidos, no tuvo fuerzas para fingir orgullo. Adrián, con el rostro bañado por la sombra, pareció comprender lo que no se decía. Y en ese instante, el lazo invisible entre ambos se tensó aún más. No era amor aún, no era deseo, era algo más profundo, más humano, el encuentro entre dos soledades que, en medio de una tormenta, comenzaban a reconocerse. Y aunque la lluvia no cesaba, ni el viento amainaba, algo cálido comenzaba a gestarse en el rincón más improbable de aquella mansión de piedra. El aire en la mansión de Montelirio había cambiado. No era una transformación visible, pero se percibía en los gestos, en las miradas furtivas, en los silencios que se prolongaban más de lo habitual. Las cocinas, antes llenas de voces apresuradas y el golpeteo constante de utensilios, se habían vuelto un lugar de cuchicheos y gestos en clave. En los corredores, los pasos se detenían cuando Selma pasaba y los saludos se transformaban en murmullos apenas disfrazados de cortesía. Todo había comenzado con una mirada que no debía existir. Una presencia demasiado constante en el ala de los criados. Un gesto del duque que no pasó desapercibido para los ojos entrenados de quienes habitaban la casa desde hacía años. Selma no lo notó al principio. Su preocupación seguía centrada en la recuperación de Lucía, que lentamente volvía a sonreír y a caminar por el jardín con sus pequeños libros entre las manos. Pero bastaron unos días para comprender que algo había cambiado. La cocinera, doña Rufina, que antes le entregaba pan caliente en silencio, ahora la observaba con el ceño fruncido, como si llevara un peso que deseaba soltar con veneno. El mayordomo, don Fermín, comenzó a responder con monosílabos y algunas criadas, antes cordiales, ahora evitaban cruzarse con ella en los pasillos. Doña Eufrasia la llamaba por su nombre completo, con una formalidad cortante, como si quisiera recordarle constantemente que su lugar no debía confundirse. Una mañana, mientras fregaba las escaleras principales, Selma escuchó su nombre en labios ajenos. No fue una mención casual, fue un susurro cargado de juicio. Dicen que la viuda tiene encantos ocultos. No es común que el señor duque se quede en la puerta de una criada por horas. Yo la vi salir de la biblioteca, y él estaba allí, solo con ella. Y la niña, que anda por los jardines como si fuese heredera. Ya no se distingue quién sirve y quién reina. Selma no se giró. No detuvo su labor,
pero el balde de agua que sostenía tembló en sus manos. El suelo se volvió más frío, la casa más hostil. Aquella misma tarde, el sonido de ruedas y cascos anunció la llegada de una visita inesperada. Un carruaje negro con emblemas dorados se detuvo frente a la entrada principal. De él descendió una mujer envuelta en terciopelo azul oscuro, con un sombrero alto de plumas negras y un rostro afilado como una daga. Era la marquesa de Galdames, prima del duque, figura imponente de la aristocracia local, conocida por su lengua afilada y su devoción al linaje. Su visita no fue anunciada con anticipación, pero la mansión se alteró de inmediato. El personal se alineó en formación, las alfombras fueron repasadas y el mayordomo desempolvó las copas de cristal. Selma fue enviada a preparar flores frescas en los floreros del salón principal, sin sospechar que estaba por enfrentarse al desprecio más directo que jamás había conocido. Cuando la marquesa entró al salón, sus ojos se posaron en Selma con una lentitud calculada. No dijo una palabra al verla inclinarse sobre el jarrón, pero la estudiaba como quien examina una amenaza disfrazada de doncella. Adrián, elegante como siempre, vestía una levita oscura y recibía a su prima con la cortesía justa. «Así que esta es la famosa criada de la que tanto se murmura», dijo la marquesa con una sonrisa helada, sin esperar a que nadie la presentara. Selma alzó la vista sorprendida. Adrián frunció levemente el entrecejo, pero no corrigió a su invitada. «Selma es una empleada eficiente», dijo con tono neutro. «Nada más». «Ah, claro, eficiente y bien posicionada por lo que veo», respondió la marquesa, acomodando su abanico sin disimulo. Selma sintió un calor en el rostro que no provenía del brasero. Se irguió con dignidad, sin contestar. Dejó el florero sobre la mesa y se retiró en silencio, con los ojos bajos, pero el alma encendida por dentro. En su interior, algo se quebraba. Esa noche, cuando las luces de la mansión se apagaron y el ruido del viento volvió a reinar entre las cortinas, Selma se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación. Lucía dormía tranquila, envuelta en su manta. El silencio era pesado, como si las paredes mismas le reprocharan haber creído que podía vivir sin esconderse. Las palabras de la marquesa seguían resonando, pero lo que más le dolía era el silencio del duque, su falta de defensa, su forma de fingir que no la había visto en medio del salón, como si fuera una más, como si no la conociera. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Selma las dejó fluir en silencio, sintiendo cómo la dignidad, esa que había defendido desde que llegó, se le escurría entre los dedos. Al amanecer, tomó su decisión. Preparó el pequeño baúl donde guardaba las pocas pertenencias que había traído de Cádiz. Dobló con cuidado el vestido más limpio que tenía, los dibujos de Lucía, las cartas sin sello que alguna vez escribió a su esposo muerto. Dejó todo listo, solo faltaba despedirse. Antes de ir a buscar a doña Eufrasia, decidió pasar una última vez por la biblioteca. No para despedirse del lugar, sino para devolver discretamente el trozo de carta que aún conservaba. No quería llevarse nada que no le perteneciera. Mientras acomodaba el libro Crónicas Navales del Cantábrico en su lugar, notó que el estante había sido reorganizado. Uno de los cajones inferiores estaba apenas entreabierto. La curiosidad la venció. Lo abrió del todo. Allí, envuelta en una tela bordada, descansaba una pequeña caja de madera oscura. No estaba cerrada con llave. Al abrirla, Selma contuvo el aliento. Dentro, cuidadosamente ordenados, había objetos que reconoció de inmediato. Un prendedor de cobre, un botón de nácar astillado, una medalla religiosa con el nombre de Esteban grabado al reverso, y en el fondo, doblado con delicadeza, un pañuelo bordado con hilos azules. Selma se arrodilló, tomó el pañuelo entre las manos temblorosas y lo llevó al pecho. Lo había cosido ella misma, años atrás, para su esposo. Nadie más tenía uno igual. La caja no era del duque, era de su esposa, pero en algún momento él la había guardado allí, la había conservado, y con ella, sin saberlo, había guardado un pedazo de la vida de Selma. El mismo barco que se había tragado al amor de su vida
también había arrastrado los restos de la mujer que Adrián había amado. La tragedia los unía, aunque desde orillas distintas. Cada uno había perdido a alguien. Cada uno había callado su dolor. Y sin embargo, allí estaban, bajo el mismo techo, cargando el mismo silencio. Selma cerró la caja con cuidado. Se levantó lentamente, con el pañuelo aún entre las manos. Miró alrededor como si viera la biblioteca por primera vez. No era solo un cuarto lleno de libros, era un santuario del pasado, un espejo del dolor, y fue allí, de pie frente al reflejo de sus pérdidas, donde comprendió que marcharse ya no era tan sencillo, que su historia y la del duque no solo se rozaban, se entrelazaban en la misma herida, y que nada en aquella mansión era simple ni casual. La biblioteca estaba en penumbra. Las cortinas pesadas filtraban la luz gris del atardecer y el polvo flotaba en el aire como si también esperara una confesión. Selma permanecía de pie, junto al escritorio tallado, con el pañuelo entre los dedos, aún impregnado del aroma del pasado. Su respiración era serena, pero sus ojos estaban cargados de una calma peligrosa, como el mar justo antes de desatar una tormenta. El duque de Montelirio apareció en el umbral, alto, silencioso, vestido con una levita negra que contrastaba con la palidez de su rostro. Se detuvo al verla, como si ya supiera lo que estaba por suceder. «Lo encontré», dijo Selma sin levantar la voz, pero con una firmeza que helaba. En el cajón de su esposa, entre sus cosas, el pañuelo de Esteban, mi esposo. Lo bordé yo misma con hilo azul. Fue lo único que me quedó de él. Adrián avanzó con lentitud, sin atreverse a acortar demasiado la distancia. Sus ojos grises, antes distantes, estaban ahora desnudos de toda frialdad. «No lo sabía», murmuró. «Al principio, no lo sabía. Esos objetos me fueron entregados tras la tragedia, como parte de los restos que la compañía naviera reunió. Mi esposa viajaba con ese barco, y creí que todo lo que venía con su nombre le pertenecía. No imaginé que...» Selma lo interrumpió con una mirada que contenía siglos de silencio. No imaginó que habría otras vidas también perdidas en ese barco, o que detrás de cada prendedor, cada pañuelo, había un hogar destruido. El duque cerró los ojos por un instante. Respiró hondo, como si esas palabras lo hubieran atravesado. «No soy inocente de indiferencia, Selma», dijo, con voz grave. «Viví demasiado tiempo encerrado en mi propio dolor, sin mirar más allá de lo que perdí. Pero no fue por desprecio, fue por cobardía». Selma bajó la mirada al pañuelo entre sus manos. Lo alisó con los dedos, con una ternura rota que hablaba de noches sin consuelo, de lágrimas contenidas frente a su hija, de días en que la dignidad era la única prenda que no se rasgaba. «Este pañuelo representa todo lo que he luchado por conservar», dijo. «Mi memoria, mi derecho a llorar en paz, y usted lo tenía guardado como si fuera parte de un pasado ajeno». Adrián dio un paso más. Ya no era el duque imperturbable que cruzaba la mansión como una sombra noble. Ahora era un hombre solo. Un hombre frente al juicio de una mujer que había perdido más de lo que él podía comprender. Si pudiera devolverle lo que ese mar le arrebató, lo haría sin dudar, confesó con un hilo de voz. «Pero no puedo. Solo me queda el silencio y esta verdad. Desde que usted llegó, mi mundo dejó de parecerme suficiente». Selma lo miró entonces, no con odio, sino con la tristeza profunda de quien ya ha decidido marcharse. Había ternura en sus ojos, pero también un límite, un muro de años, de dolores que no se curaban con palabras nobles. «Yo no vine a esta casa buscando caridad ni redención. Solo buscaba un lugar donde mi hija pudiera dormir sin hambre, donde el pasado no me persiguiera, pero ahora veo que hasta aquí me alcanzó». Adrián bajó la cabeza. Su orgullo, esa armadura con la que había caminado durante años, comenzaba a oxidarse bajo el peso de esa mujer que no necesitaba alzar la voz para herirlo. «No quiero que se vaya», dijo con sinceridad absoluta. «No por mí, sino por ella, por Lucía. Esta casa no volverá a respirar igual sin ustedes». Selma respiró hondo. Acarició el pañuelo una vez más y lo dobló con delicadeza.
Caminó hasta el escritorio y lo dejó allí, junto a una pluma sin tinta y un libro de mapas abiertos. Lo hizo sin rabia, solo con la dignidad intacta. «Ya empacamos. Partiremos mañana antes del amanecer». El duque no respondió. Solo la siguió con la mirada mientras se alejaba, con paso firme, con la espalda recta y el alma aún abierta en 1000 heridas. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, él cayó sobre la silla como un hombre que ha perdido una batalla sin haber peleado. Doña Eufrasia fue quien la encontró en la cocina, horas después, doblando cuidadosamente las mantas que guardarían en un baúl prestado. No dijo nada al principio. Observó en silencio a la viuda que jamás se quejaba, que jamás pedía más de lo necesario. Y luego, simplemente, se acercó. «¿Estás segura de esto?», preguntó con voz seca, pero los ojos brillaban como nunca antes. «Tan segura como de que el mar no devuelve lo que toma», respondió Selma, sin dejar de doblar. La anciana asintió. Caminó hasta la alacena y tomó una cesta con pan y frutas. La colocó sobre la mesa sin explicaciones. «No quiero que se vayan con las manos vacías». Selma se detuvo, levantó la vista, y por un instante ambas mujeres se entendieron sin palabras. No era un gesto de compasión, era un acto de respeto. Doña Eufrasia, que había visto a muchas llegar y marcharse, supo que aquella mujer dejaría una ausencia distinta. Esa noche, mientras Lucía dormía abrazada a su muñeco de trapo, Selma preparó la ropa que usarían al día siguiente. Cerró su baúl con una manta vieja, revisó el abrigo de la niña y dobló por última vez el delantal que tantas veces había usado sin quejarse. Luego se sentó junto a la ventana, como lo hacía cuando el mundo la sobrepasaba. Afuera, la luna se ocultaba entre nubes bajas. La mansión dormía, o al menos eso parecía. En la galería del segundo piso, el duque permanecía de pie, con el rostro perdido en la oscuridad. No se había acostado. No había encendido velas. Solo escuchaba los pasos suaves de Selma moverse por la habitación. Escuchaba sus suspiros contenidos, su andar pausado, el eco lejano de una despedida inevitable. Y en su pecho, por primera vez en muchos años, sintió miedo. No al escándalo, ni al qué dirán, ni al juicio de la marquesa. Miedo a volver a quedarse solo, a perder no lo que fue, sino lo que apenas comenzaba a entender. Pero sabía que esta vez no bastarían las palabras, que ella no era como otras mujeres, que no podía retenerla con promesas ni con autoridad. Selma Aranda era libre, y su dolor no se negociaba. Y en esa noche sin estrellas, mientras la mansión aguardaba el alba con una respiración contenida, el duque comprendió que había cosas que ni el poder, ni el apellido, ni la culpa podían retener, y que el perdón, a veces, era un abismo que solo se cruzaba de rodillas. El invierno comenzaba a retirarse de las colinas de Santander, pero en el corazón de Selma el frío no cedía. Desde que abandonó la mansión de Montelirio, los días transcurrían con una calma resignada, casi austera, como si la vida se hubiera reducido a lo estrictamente necesario. Había alquilado una casucha de muros encalados y techo bajo en las afueras de la ciudad, donde las lavanderas dejaban secar la ropa en sogas improvisadas y los niños corrían entre charcos sin temor al lodo. Era un barrio humilde, pero digno, donde cada moneda era ganada con el peso del cuerpo y el silencio del alma. Allí, Selma cosía para una mercería local. Con manos diestras y ojos agudos, bordaba iniciales en pañuelos, remendaba corpiños desgarrados y ajustaba abrigos de segunda mano para mujeres que soñaban con parecer damas por una noche. La dueña del taller, una viuda tan vieja como el mobiliario del local, valoraba su precisión, aunque rara vez le dirigía palabra más allá de lo imprescindible. Selma no pedía más, solo quería sostener a Lucía, solo deseaba que la niña comiera, que durmiera sin fiebre, que no sintiera el peso de lo que habían dejado atrás. Lucía, sin embargo, no era una niña fácil de engañar. Aunque sus pies pequeños se adaptaban al nuevo suelo y su voz cantaba con otras niñas del vecindario, sus preguntas comenzaban a doler más que cualquier miseria. «¿Cuándo volveremos a ver al señor del invernadero?», preguntó una tarde, mientras sostenía su muñeco de trapo contra el pecho. Selma, que en ese momento bordaba un nombre masculino en una servilleta blanca,
Alzó la vista sin saber qué responder. Él era bueno conmigo, me prestaba libros sin enojarse, y hablaba bajito, como tú. Hay personas que solo pasan por nuestra vida un tiempo, Lucía, dijo Selma con ternura, pero con la voz velada. A veces no se quedan. Pero eso no significa que no hayan sido importantes. Lucía asintió, como quien acepta sin comprender del todo. Luego dibujó con lápiz negro la silueta de un hombre alto bajo un árbol. Lo guardó en su caja secreta, como quien conserva un recuerdo en forma de trazo. Mientras tanto, en la mansión, el aire se había vuelto pesado, espeso como la niebla que cubría las torres al amanecer. Desde la partida de Selma, los corredores parecían más largos y el eco de los pasos resonaba con una melancolía nueva. El duque no daba órdenes con la misma firmeza, no comía a horario, no corregía a los jardineros, no visitaba su biblioteca. Había comenzado a encerrarse en su despacho durante horas, escribiendo con tinta oscura sobre hojas gruesas de papel. Pero nunca firmaba. Las cartas se amontonaban en un cajón que nadie abría. Palabras que hablaban de culpa, de ausencia, de noches en vela y de un perdón que no se atrevía a pedir con voz alta. En cada hoja, el duque dejaba fragmentos de lo que no había podido decir. Confesaba no como noble, sino como hombre. Un hombre que se sabía equivocado, que había callado cuando más debía hablar, que había sido incapaz de luchar por aquello que comenzó a amar sin comprenderlo del todo. Doña Eufrasia fue testigo del deterioro. En las noches lo encontraba sentado en la galería, con los ojos fijos en la oscuridad del jardín, como si esperara verla aparecer entre las sombras. La anciana no decía nada, pero en su interior algo comenzaba a romperse. Había criado a ese hombre desde joven, lo había visto enamorarse de su difunta esposa, sufrir por su pérdida, enmudecer durante años, pero jamás lo había visto así, hundido, seco por dentro, vencido sin haber peleado. Una mañana, sin anunciarse, fue hasta el despacho. Encontró una de las cartas abiertas sobre el escritorio. No estaba dirigida a nadie, pero era evidente a quién iba destinada. Era más confesión que carta, más súplica que argumento. La leyó, y en lugar de dejarla donde estaba, la dobló con manos temblorosas y la guardó en su bolso de viaje. Ese mismo día, pidió al cochero que ensillara un caballo. Se cubrió con su capa de paño negro y abandonó la mansión sin dar explicaciones. Hacía años que no cruzaba los límites de la propiedad. Pero algo en su corazón le decía que ese día debía hacerlo. El barrio donde vivía Selma era modesto, pero no inhóspito. Las mujeres del mercado le indicaron la dirección sin dudar. La costurera viuda que vive con su niña. Así la conocían, así la respetaban. Doña Eufrasia golpeó la puerta de madera con decisión. Selma tardó unos segundos en abrir. Vestía una blusa de lana clara, con las mangas arremangadas y el cabello recogido con una cinta gris. Sus ojos se abrieron al ver a la mujer que alguna vez había sido su sombra y su carcelera. «No vengo a pedir nada», dijo la anciana antes de que Selma pudiera hablar. «Solo vengo a entregar algo que él nunca se atrevería a dar». Le extendió la carta, doblada con cuidado. Selma la tomó entre los dedos sin saber si debía recibirla. No le escribía como duque, ni como patrón. Le escribía como un hombre que no aprendió a tiempo a proteger lo que sí importa. Selma bajó la mirada. Su voz fue apenas un susurro. «Gracias por venir». Doña Eufrasia asintió con solemnidad. Luego bajó un peldaño y antes de marcharse, giró el rostro por encima del hombro. «No lo perdone si no quiere, pero no olvide que a veces el amor también se disfraza de torpeza». La anciana se marchó dejando tras de sí un silencio distinto. No un silencio vacío, sino uno que comenzaba a sembrar dudas. Selma esperó a que Lucía se durmiera. Preparó una infusión de tila y se sentó junto a la ventana, bajo la lámpara de aceite. Con manos temblorosas, desplegó la carta. La caligrafía era firme, sobria, y no estaba adornada con fórmulas cortesanas. Era directa, dolorosa, real. Decía cosas que nunca había imaginado leer. Hablaba del día que la vio por primera vez, de cómo su compostura lo desarmó más que cualquier palabra,
de la forma en que Lucía le devolvía una ternura que había dado por perdida, del miedo a volver a amar, de la cobardía de no enfrentar el juicio social, de la herida que aún no sanaba y que ella había tocado sin saberlo. Hablaba de su esposa muerta sin convertirla en obstáculo. La recordaba como alguien que había amado, pero no como alguien que aún lo poseía. Y en esas líneas, Selma descubrió algo inesperado. Él no le pedía perdón. Le ofrecía su humanidad. Al terminar de leer, se quedó sentada en silencio, mirando el fuego titilar. No lloró, no sonrió. Solo guardó la carta en el fondo de su costurero, junto al dibujo que Lucía había hecho semanas atrás. No respondió. No sabía si algún día lo haría. Pero esa noche, cuando cerró los ojos, el silencio que la acompañaba desde que se marchó ya no dolía igual. Porque ahora sabía que no había sido invisible, y que su ausencia no había pasado desapercibida en esa casa de piedra donde por fin alguien comenzaba a aprender a sentir. El viento del norte azotaba la costa de Laredo con fuerza, levantando espuma blanca y haciendo crujir los acantilados como si la tierra misma respirara bajo el peso del pasado. El mar, inmenso y gris, se estrellaba contra las rocas con la furia contenida de los que nunca han sido escuchados. Allí, donde el cielo parecía inclinarse para besar el abismo, se detenía una figura solitaria, envuelta en un abrigo largo y sombrío. Adrián de Montelirio, duque de una casa antigua y vacía, permanecía inmóvil sobre la piedra húmeda, con la mirada fija en el lugar donde, hacía 5 años, el mar se tragó el nombre de su esposa y, con ella, la mitad de su alma. En las manos sostenía una pequeña caja de madera que había guardado durante años sin valor claro, hasta ahora. La abrió con lentitud. Dentro, además de objetos personales de su difunta esposa, reposaban también las pertenencias que sin saber había conservado de un hombre al que nunca conoció, el esposo de Selma. Una medalla, un pañuelo bordado, una fotografía desteñida. Sin decir una palabra, Adrián dejó la caja entre las rocas. Luego se arrodilló. Sus rodillas tocaron la piedra fría con dignidad y humildad. Cerró los ojos. «Perdóname», murmuró al viento. «A ti, que no supe ver. A ti, que lo perdiste todo. A ti, que llegaste cuando yo aún no era capaz de levantar la cabeza». Se quedó allí largo rato, hasta que el sol comenzó a declinar detrás de las nubes. Nadie lo acompañaba. Nadie sabía dónde estaba. Solo el mar fue testigo de ese acto silencioso de contrición. 2 días después, su regreso a Santander fue discreto, pero su propósito, claro como el cristal. Ordenó a sus administradores una reunión urgente, convocó a su abogado personal y a los representantes de las principales familias de la ciudad. No quiso pretextos, no aceptó excusas. La convocatoria fue para un evento oficial en los salones del Casino de Santander, una velada que inicialmente se pensó como simple encuentro de beneficencia, pero que terminó siendo el escenario de una confesión pública y un acto de redención. El casino, decorado con guirnaldas discretas y lámparas de gas que daban al ambiente un resplandor cálido, se llenó de nobles, comerciantes respetables y esposas enjolladas que murmuraban con abanicos en mano. Nadie entendía del todo por qué el duque, tan retraído desde la muerte de su esposa, había decidido romper el silencio y reaparecer en sociedad. Algunos sospechaban que anunciaría su retiro definitivo. Otros, que hablaría de un compromiso con alguna dama leal de la nobleza. Selma lo supo de boca de doña Eufrasia, quien apareció una tarde en su taller con un sobre cerrado. Dentro, una tarjeta sin ornamentos, escrita con caligrafía firme. Señora Selma Aranda, su presencia es bienvenida si su corazón lo permite. Adrián. Ella la sostuvo entre los dedos como si ardiera. No respondió, pero esa noche, tras acostar a Lucía, preparó su vestido más sobrio. Una falda de paño azul medianoche y una blusa blanca con botones de nácar, limpia, sin adornos. Se recogió el cabello con firmeza, no por vanidad, sino por respeto, y partió sin decir a dónde iba. La velada ya había comenzado cuando Selma llegó.
Se mantuvo al fondo del salón, entre columnas, donde las luces eran más suaves y las miradas no llegaban. No había sido anunciada, no llevaba joyas, ni apellido, ni títulos. Solo su presencia, firme, discreta, y su corazón latiendo con fuerza bajo la tela ajustada del corsé. El duque apareció sobre una tarima baja, sin escoltas ni pompa. Vestía un traje oscuro, sin condecoraciones. Su cabello estaba recogido hacia atrás, y sus ojos grises, más serenos que nunca. Cuando comenzó a hablar, el murmullo del salón cesó por completo. Hace años heredé un título, una fortuna y una historia construida por hombres que dejaron su nombre grabado en estatuas y contratos. Creí que eso me bastaría para honrar lo que soy, pero me equivoqué. Ninguna herencia tiene valor si no se transforma en vida. Hizo una pausa. Su mirada recorrió la sala hasta detenerse, por un instante apenas perceptible, en el rincón donde Selma lo escuchaba. No sonrió, pero su respiración pareció aflojarse al verla. He decidido transformar la gestión de mis tierras y mis recursos. Fundaré una escuela gratuita para niños huérfanos. Abriremos un hogar para niñas sin apellido. Y estableceremos una cooperativa de trabajo para viudas, costureras y lavanderas que han sido empujadas al silencio por el simple hecho de no tener un hombre que hable por ellas. Un murmullo se alzó entre los asistentes. Las damas se miraron entre sí con sorpresa, algunas con desaprobación, otras con discreto asombro. La marquesa de Galdames, sentada en primera fila, bajó el abanico y entrecerró los ojos con desconfianza. Pero Adrián no vaciló. Todo esto no nace de la culpa ni del deber. Nace de haber aprendido tarde quizá que la verdadera nobleza está en quienes, aún perdiéndolo todo, se levantan cada día sin quejarse, que la fortaleza no siempre lleva un apellido ilustre, y que hay mujeres que con su silencio enseñan más que 100 libros. Un silencio reverente siguió a sus palabras. Él inclinó ligeramente la cabeza y descendió de la tarima. No buscó aplausos, no se quedó para recibir elogios. Caminó entre la gente con paso tranquilo, pero en su pecho, el corazón latía con una mezcla de alivio y miedo. Selma permanecía en su rincón. No se movió cuando lo vio pasar cerca. No lo detuvo, pero sus ojos estaban húmedos, y cuando él, sin girarse, pronunció en voz apenas audible su nombre, ella cerró los ojos y lo escuchó. Fue un susurro, sí, pero para ella fue como si el mundo entero se hubiera detenido para decirlo. Selma. No hubo más palabras. No hubo contacto. Solo la certeza de que, aquella noche, frente a toda la sociedad que los separaba, Adrián había pronunciado su nombre con el respeto de un hombre que ha dejado de esconderse. Cuando regresó a casa, Selma desabotonó su blusa con manos lentas. Colocó la tarjeta sobre la mesa, junto a la carta que aún no respondía, y se sentó junto a la cama de Lucía. La niña dormía abrazada a su muñeco, con los labios entreabiertos y las mejillas tibias. Selma le acarició el cabello y cerró los ojos. Quizá aún no sabía si podría perdonar, pero sí sabía que ya no había distancia entre ella y el hombre que antes había sido un duque encerrado en su orgullo. Y que, desde ese día, su nombre ya no estaba solo en su pecho, sino también en la voz temblorosa de quien, por fin, había aprendido a amar sin coronas ni muros. La primavera había comenzado a despuntar en Santander con una delicadeza inesperada. El viento, aún fresco, traía consigo el perfume de los magnolios en flor y el sonido distante de campanas que marcaban el paso lento de los días. En el camino de tierra que conducía a la mansión de Montelirio, los árboles recién brotados extendían sus ramas como si intentaran bendecir el regreso de quien alguna vez partió con el corazón hecho pedazos. Selma caminaba con paso firme, aunque cada latido le temblaba por dentro. Vestía una falda azul noche sin adornos y una blusa de lino blanco con botones antiguos, cerrada hasta el cuello. Su cabello iba recogido con esmero en un moño bajo, y sobre los hombros, una capa ligera de paño oscuro ondeaba al compás de su respiración contenida. No llevaba joyas ni sombrero. Iba como ella misma, entera, digna, sin ocultarse.
Lucía, que la acompañaba en silencio, sostenía su mano con fuerza. Al ver la verja de hierro forjado que custodiaba la entrada, la niña soltó un leve suspiro. Sus ojos brillaron de alegría. ¿Vamos a quedarnos esta vez?, preguntó en voz baja, sin mirar a su madre. Selma no respondió. Solo apretó un poco más los dedos de la pequeña y cruzó el umbral que tanto le costó abandonar. Las puertas de la mansión se abrieron sin anunciarse. Fue doña Eufrasia quien las recibió, con la compostura de siempre, pero con los ojos húmedos. No dijo palabra. Se hizo a un lado para dejarlas pasar y por primera vez inclinó ligeramente la cabeza como saludo. Selma correspondió con un gesto contenido. No necesitaban más. El vestíbulo estaba iluminado por la luz suave de la tarde. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aroma del jardín y los pasos de Selma resonaron sobre el mármol con la misma firmeza con que habían resonado la primera vez que pisó aquella casa. Pero ya no era la misma mujer. Había cruzado el dolor, la humillación y el silencio. Y ahora regresaba no como una sirvienta, sino como quien tiene algo que decir. Lucía, incapaz de contenerse, soltó la mano de su madre y echó a correr por el corredor principal. Al girar en dirección a la galería, una figura alta y vestida de gris oscuro se volvió hacia ella. «¡Señor Adrián!», gritó la niña, lanzándose a sus brazos con una risa que Selma no escuchaba desde hacía semanas. El duque se agachó para recibirla, sorprendido y conmovido. La abrazó con fuerza, apoyando el rostro en su cabello como si necesitara aferrarse a esa inocencia para no derrumbarse. Luego se incorporó con lentitud, aún con la niña tomada de la mano, y al alzar la vista, sus ojos se encontraron con los de Selma. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Todo lo demás desapareció. El aire se volvió denso, las paredes parecieron cerrarse sobre ellos, y solo sus miradas hablaban. No había rabia ni súplica, solo una espera sostenida por todo lo que no se había dicho. Adrián dio un paso hacia ella. Llevaba un traje sobrio, sin insignias, sin bastón, sin nada que recordara a la figura altiva de otros tiempos. Su rostro, marcado por las noches en vela, estaba más delgado, pero sus ojos grises brillaban con una mezcla de esperanza y temor. «Gracias por venir», murmuró. No sabía si tendría el derecho de pedirlo. Selma asintió apenas sin moverse del sitio. «No vine por obligación», dijo con calma. «Vine porque necesitaba entender si el hombre que escribió esa carta es el mismo que tengo frente a mí». El duque asintió lentamente. «Soy el mismo, solo que ahora me reconozco sin escudos. Ya no me escondo detrás del apellido, ni de la mansión, ni del miedo». Selma dio un paso al frente, y por primera vez, sus ojos se humedecieron. «No estoy aquí para escuchar promesas, Adrián, ni discursos. Estoy aquí porque mi hija no ha dejado de hablar de usted, porque yo no he podido olvidarlo. Pero también estoy aquí porque sé lo que cuesta mirar a los ojos a alguien de otro mundo. Y seguir caminando». Él tragó saliva, sin apartar la vista de su rostro. «Si mi título es un obstáculo», dijo con voz firme, «renunciaré a él. Si mi nombre es una carga, lo dejaré atrás. Ya no me importa lo que piensen. Lo único que deseo es caminar a su lado, aunque el camino sea difícil». Selma bajó la mirada unos segundos. Su pecho subía y bajaba con una emoción contenida, pero poderosa. Dio otro paso, luego otro. Cuando estuvo frente a él, levantó la cabeza y lo miró a los ojos. «No necesito que usted baje», susurró. «Solo que me mire de frente, y que entienda que si decido quedarme, no es para ocupar un lugar que no me corresponde, sino para construir uno nuevo, juntos». Adrián alzó una mano, con lentitud, como si temiera quebrar la delicadeza de ese instante. Rozó el rostro de Selma con la yema de los dedos, apenas un contacto, una caricia suspendida en el aire. «Entonces quédate», murmuró. «No como criada, no como huésped. Quédate como lo que eres, la única mujer capaz de volver a dar vida a esta casa». Selma cerró los ojos por un segundo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Y cuando los abrió, ya no había miedo, solo verdad. Lucía, que los observaba desde la escalera, corrió hacia ellos y tomó ambas manos entre las suyas.
¿Ahora sí vamos a quedarnos para siempre? Selma la abrazó, y luego miró al duque con una ternura que no necesitaba explicación. Sí, mi amor, esta vez nos quedamos. Y en ese instante, entre los muros que antes habían guardado solo sombras, nació algo nuevo. No era un final, era una elección. El comienzo de una vida compartida, tejida no por títulos ni apariencias, sino por el reconocimiento silencioso de dos almas que, al fin, se habían encontrado. La mañana amaneció envuelta en una niebla tenue, como si el cielo mismo quisiera velar el instante sagrado que estaba por acontecer. El sol, tímido pero dorado, se filtraba entre los cipreses que bordeaban la mansión de Montelirio, tiñendo de ámbar los vitrales de la antigua capilla que llevaba años cerrada, silenciosa, como dormida en su propio abandono. Pero esa mañana, por primera vez en décadas, se abrirían de nuevo sus puertas, no para recibir a la nobleza altiva, sino al pueblo sencillo que había aprendido a amar sin distancias ni títulos. Selma se encontraba de pie frente al espejo de cuerpo entero que doña Eufrasia había limpiado con esmero para la ocasión. Llevaba puesto un vestido color crema, de lino fino, bordado a mano, con hilos dorados en el escote y en los puños. El talle ceñido marcaba su figura con sobriedad, y la falda caía en ondas suaves hasta el suelo. Su cabello, recogido en un moño bajo con pequeñas flores silvestres entrelazadas, desprendía un perfume delicado de azahar. No llevaba velo ni corona. No necesitaba símbolos de pureza ni de poder. Ella era todo eso: dignidad, luz y una ternura construida a base de batallas silenciosas. Doña Eufrasia se mantenía a su lado, con las manos entrelazadas y los ojos humedecidos. La mujer que antaño fuera estricta y contenida, ahora la miraba con el respeto que solo se gana con la verdad. «Está usted hermosa, señora Selma», dijo con voz apenas audible, «como una reina, pero de las que saben sembrar y esperar la cosecha». Selma le sonrió con gratitud y le tomó las manos con suavidad. «Gracias por haberme visto», susurró, cuando nadie más quiso hacerlo. Un llamado suave a la puerta interrumpió el momento. Era Lucía, vestida con una túnica blanca adornada con cintas de raso. Su cabello suelto brillaba bajo la luz del pasillo, y en sus pequeñas manos traía una canasta de pétalos secos de rosa y lavanda. «¿Puedo entrar ya?», preguntó impaciente. Selma abrió los brazos, y la niña corrió hacia ella, riendo, envolviéndola en un abrazo que llenó de calor la estancia. «¿Sabes lo que vas a hacer, mi amor?», le preguntó con dulzura. «Sí, mamá. Voy a caminar delante de ti y a llenar el camino de flores, para que nunca más pises tierra dura». Selma cerró los ojos, abrazándola con fuerza. No había bendición más grande que esa. Mientras tanto, en la capilla, los bancos de madera habían sido desempolvados, adornados con ramas de romero y cintas hechas por las propias mujeres del pueblo. No había candelabros de cristal ni alfombra de terciopelo. El altar había sido cubierto con lino blanco bordado a mano por las internas del hospicio que Selma ayudaba a sostener. A los lados, en lugar de nobles de sangre azul, se encontraban los trabajadores del campo, los niños huérfanos, los ancianos y las mujeres que alguna vez fueron invisibles para la alta sociedad. El duque Adrián esperaba de pie, vestido con un traje gris claro, sin insignias ni condecoraciones. Su cabello, ligeramente peinado hacia atrás, dejaba ver las canas en las sienes con orgullo, como si fueran cicatrices de un pasado al que no renunciaba, pero que no lo definía. A su lado, don Eloy, el capellán retirado que conocía a la familia desde hacía décadas, sostenía un libro de oraciones y una mirada emocionada. No había campanas ni música orquestada, pero las aves del jardín cantaban como si supieran que algo importante estaba por comenzar. Cuando las puertas se abrieron, un murmullo respetuoso recorrió la capilla. Selma apareció tomada del brazo de doña Eufrasia, que la condujo con paso sereno hasta el pasillo central. Lucía caminaba delante de ellas, lanzando pétalos con una alegría contenida, como si supiera que estaba sembrando un nuevo destino. Los rostros de los presentes se iluminaron. Algunos lloraban sin disimulo, otros juntaban las manos en señal de agradecimiento,
y entre todos se escuchó una voz anciana decir: «Nunca pensé que vería a la mansión Montelirio abrir sus puertas al pueblo. Esta mujer ha hecho lo que nadie antes». Selma avanzaba despacio, con la mirada fija en Adrián. Y él la esperaba, no como un noble impaciente por tomar posesión de su esposa, sino como un hombre profundamente conmovido por haber sido elegido. Cuando se encontraron frente al altar, don Eloy alzó la voz con sencillez. «Estamos aquí no para presenciar un enlace entre títulos, ni para complacer a la tradición, sino para unir a dos almas que se encontraron en la adversidad y decidieron amarse sin temor al juicio». Los votos no fueron recitados con pompa, fueron palabras íntimas, apenas susurradas entre ambos. «Prometo no dejar que el orgullo vuelva a separarnos», dijo Adrián tomando sus manos. «Prometo recordar cada día que el amor no se hereda ni se exige, se cultiva», respondió Selma con los ojos llenos de luz. Cuando el capellán los bendijo, un aplauso espontáneo surgió desde el fondo. No era estruendoso ni desmedido. Era cálido, humano, como el abrazo de una comunidad que se reconocía en aquella unión. Al salir de la capilla, la brisa marina los recibió con suavidad. El cielo se había despejado, y la costa relucía como un espejo de plata. Lucía corría delante de ellos, riendo, recogiendo flores silvestres que el viento arrastraba. Adrián extendió el brazo hacia Selma, y ella lo tomó con naturalidad. Caminaron en silencio hasta los acantilados que bordeaban la finca. Aquel mismo lugar que había sido testigo de pérdidas, de despedidas amargas, ahora se abría ante ellos como un horizonte sin cadenas. El mar, que tantas veces fue símbolo de naufragio, hoy danzaba con suavidad. Selma cerró los ojos y respiró profundo. Sentía el aroma salino mezclado con el perfume de la tierra húmeda, y el calor de la mano de Adrián firme en la suya. «Este lugar ha cambiado», dijo ella en voz baja. «Porque tú lo cambiaste», respondió él. «Porque hiciste de esta casa algo más que paredes y herencia. La hiciste un hogar». Ella sonrió, sin decir más, y entonces, por primera vez, besó al duque sin temor, sin reservas, bajo el cielo abierto y el canto del mar. A lo lejos, la mansión Montelirio se perfilaba en la colina. Ya no era un mausoleo del pasado. Era un lugar habitado por la memoria, por el perdón, por el amor, y por la promesa de que, incluso después del naufragio, puede nacer un hogar. Habían pasado 9 años desde aquel día en que la brisa marina acarició el velo invisible de una novia sin corona, y la capilla olvidada de Montelirio se llenó de pétalos, promesas y redención. El sol de primavera iluminaba ahora los mismos campos, pero el paisaje había cambiado. Donde antes se alzaban muros de silencio y privilegio, ahora florecían jardines cuidados por manos humildes, senderos transitados por risas de niños y el ir y venir de campesinos y maestros. La mansión de Montelirio ya no era símbolo de poder distante, sino refugio abierto para quienes buscaban consuelo, pan y conocimiento. Las puertas permanecían abiertas, siempre. Selma caminaba descalza por los jardines al amanecer. Su cabello, ahora con algunas hebras plateadas, seguía recogido en el mismo moño sencillo que usaba cuando era ama de llaves. Pero sus pasos no eran los de una mujer al servicio de otros. Eran los de alguien que había conquistado un mundo sin necesidad de imponerse. En sus brazos llevaba a la pequeña Aurora, su hija menor, que aún no cumplía los 4 años y se aferraba a ella con los dedos manchados de tierra y flores. Lucía, que entonces era una niña de 8 años, ya contaba 17. Alta, delgada y dulce como su madre adoptiva, dedicaba sus días a enseñar lectura a los niños del pueblo bajo la sombra de los robles. Hablaba con ternura y firmeza, y cuando alguien le preguntaba si era hija del duque o de la criada, ella respondía con una sonrisa: «Soy hija del amor que venció al miedo». Adrián, el duque que alguna vez fue prisionero de su propio apellido, había envejecido con dignidad. Su cabello estaba más blanco, pero sus ojos seguían brillando con esa mezcla de ironía y nobleza silenciosa. Había renunciado a ciertos privilegios, pero no a su título,
que utilizaba ahora para abrir puertas y proteger a los que durante siglos no fueron vistos. En su escritorio ya no firmaba órdenes ni censos aristocráticos, sino donaciones, cartas de recomendación para jóvenes del pueblo y reformas escolares. El poder solo sirve si sirve a otros, solía decir. Todo lo demás es herencia vacía. No todo, sin embargo, había sido dulzura. Don Julián, primo del duque y último en la línea de herederos tradicionales, nunca aceptó la unión de Adrián con Selma. Rechazó toda invitación, toda carta, toda tregua. Terminó sus días solo, en una casa de campo, sin descendencia ni compañía. Su nombre, que una vez resonó en los salones de Sevilla, se apagó como vela sin viento. Fue el precio de su orgullo, una vida sin eco. En cuanto a doña Eufrasia, su cambio fue quizás el más profundo. De ser ama severa de la mansión, se convirtió en matriarca del corazón. Aprendió a coser no solo vestidos, sino heridas. Fundó un taller para viudas y mujeres mayores que creían que su vida había terminado. Murió 2 inviernos atrás, serena, con la mano de Selma entre las suyas y una carta de Lucía guardada bajo la almohada. La sociedad también había cambiado, tal vez no en los grandes palacios, pero sí en los corazones de los que habitan las tierras olvidadas. Las bodas entre clases ya no eran escándalo, y las nuevas generaciones crecían sin saber de las distancias que antes parecían muros insalvables. El mar seguía allí, fuerte, inmenso, caprichoso. Cada aniversario, Selma y Adrián caminaban juntos hasta los acantilados donde alguna vez él pensó en dejarlo todo, y ella en no volver jamás. Allí se tomaban de las manos y miraban el horizonte. No decían mucho. No necesitaban hacerlo. 9 años después, el amor no era un suspiro ni un incendio. Era raíz. Era abrigo. Era saber que el otro estaría, incluso en el silencio. Y así, bajo el mismo cielo que alguna vez fue testigo de dolor, culpa y pérdida, ahora se tejía una historia que ni el tiempo ni los prejuicios pudieron borrar. Porque en Montelirio no nació solo un amor, nació una forma distinta de vivirlo. Hay historias que no se olvidan, y la de Selma y Adrián es una de ellas. Porque no solo nos habla del amor que nace entre 2 almas distintas, sino del poder del perdón, de la dignidad y de la esperanza que florece incluso después del naufragio. Nos recuerda que no importa cuántas veces la vida nos empuje hacia abajo, siempre es posible reconstruir lo perdido si el corazón aprende a confiar de nuevo. Selma nos enseñó que la verdadera fuerza no está en desafiar al mundo con orgullo, sino en hacerlo con ternura. Adrián, que no hay nobleza más grande que la humildad. Y juntos nos dejaron una lección profunda. El amor que nace del respeto no conoce de clases, ni de tiempos, ni de imposibles. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. Y para saber que llegaste hasta el final, escribe la palabra renacer. Así sabré que fuiste parte de esta travesía hasta el último suspiro. Te invito también a ver las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas, cada una con su propio aroma de época, sus giros, sus amores y sus redenciones. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado, donde las emociones nunca envejecen y donde el amor, una vez más, demostró que siempre encuentra la manera de renacer.